hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo. Espero que hayan tenido una semana productiva, sembrándole al Espíritu la palabra del Señor. Y para eso vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, capítulo 2 del libro de Nehemías, del verso 1 al 20, que lleva por título Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Y también vamos a estar viendo el capítulo 3. Para eso ayúdenme a leer nuestros versos de partida, como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey, al Dios de los cielos. Oremos. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor, estamos aquí delante de ti una vez más y agradecemos tu presencia en nuestras vidas, maravilloso Dios. Hay gratitud en nuestros corazones y no sabemos cómo expresarla a través de palabras, Señor, pero pedimos que tu Espíritu Santo sea el que interprete la gratitud de nuestro corazón. Padre, una vez más te entregamos el tiempo para que sea tu precioso Espíritu Santo enseñándonos, como siempre, Señor del cielo, a comprender tu palabra. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo anterior aprendimos el trabajo de Nehemías. Dice en el último verso del capítulo 1, verso 11, y yo servía de copero al rey. Nehemías sostenía un trabajo secular en la corte del rey, y Artajerjes era el rey a quien él le servía. Estamos aquí en el 20 años del reinado de Artajerjes. Nehemías tenía una posición muy importante en la corte del rey. Aparte de servir el vino al rey, su trabajo incluía también probar el vino antes de darle la copa al rey. Esto era protección al rey en caso de que hubiera algún plan de asesinar al rey. Esto, ¿verdad?, era muy común, envenenar al rey, y usaban a los cocineros o a la gente que estaba más cercana a el rey, ¿verdad? El copero probaba el vino, y si no caía muerto al suelo en convulsión o tirando espuma por la boca, entonces el rey podía probar el vino. Por esto siempre había una amistad fina, especial entre el rey y el copero, pues su vida dependía de este bartender o del copero, porque había esa devoción del copero también de morir si era posible por el rey, ¿verdad? No tenía el temor de entregar su vida para que el rey viviera. Había esta fina relación de confianza. Ahora recordamos, ¿verdad?, que Esdras, para entrar a este capítulo, había ido a Jerusalén con una misión: enseñarle al pueblo la palabra de Dios, y al mismo tiempo también arregló otros asuntos ahí en Jerusalén, pero no reconstruyó los muros ni hizo nada en la ciudad. El templo ya estaba terminado a cargo de Zorobabel y Josué. Ahora Nehemías fue a restablecer un movimiento espiritual, a traerles un avivamiento a la gente de la palabra del Señor. Y vinieron unos conocidos de Nehemías y les preguntó: ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi nación?
y la gente le explicó es que en realidad la ciudad está en ruinas, las puertas están quemadas, la gente está desmoralizada, están siendo hostigados por los enemigos que viven alrededor. La gente está en sí desmoralizada. Y estas palabras, ¿verdad?, le llegaron al corazón de Nehemías. Habían pasado 9 años de que Esdras había estado ahí en Jerusalén y ahora recibe Nehemías este reporte negativo de la condición de la gente, ¿verdad? Y como dije, había este patriotismo. Nehemías no había nacido en Jerusalén, de hecho nació en cautiverio, pero sentía ese amor por la nación de Israel, ese deseo de ir y ayudar a sus hermanos que se encontraban en oprobio a causa de los enemigos de aquel lugar. Las cosas no se miran bien, ¿verdad? En Jerusalén esto ocurrió el 20 de diciembre, que le llegaron esas noticias a Nehemías, y ha estado orando por todo este tiempo. Estamos en el año 446 antes de Cristo, que escuchó estas desalentadoras noticias. Ahora, fue por estas noticias que Nehemías comienza a orar y ayunar delante de Dios. Pasaron varios meses, ¿verdad? Y él estaba esperando la oportunidad para poder llevar su causa delante del rey. Y en el capítulo 1, recordamos que comienza el verso con una oración, ¿verdad? El capítulo 1, en el verso 5, comenzamos a estudiar la oración de Nehemías, una oración que comenzó con una confesión de pecados, reconociendo la justicia de Dios. Dios, merecemos el juicio, más apelamos a tu misericordia, ¿verdad? Pero también finalmente llegó a la petición, ¿verdad? ¿Cuál era la petición? Y el deseo de Nehemías era que el rey le diera permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. En su oración pide gracia ante los ojos del rey para poder llevar esta petición. En el capítulo 1 al capítulo 2 han pasado 3 meses, ¿verdad? Desde que recibió las noticias de la condición de Jerusalén hasta este momento en el cual está delante del rey, han pasado 3 meses, y este es el tiempo que Nehemías ha estado orando por esa oportunidad. 3 meses, leemos el verso 1, dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino de tomar delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Conforme tocó a Nehemías servirle al rey, porque había varios coperos, Nehemías no era el mismo, obviamente tomaban turnos, tomaban tiempo. Había otro palacio en la ciudad de Azusa, el rey iba de lado a lado, posiblemente cuando venía a esta ciudad era que a Persia era que Nehemías le servía. Estaba esperando la oportunidad que le tocara a él el servicio al rey. Y esto ocurrió en el mes de marzo, en el mes de Nisan, dice ahí es el mes de marzo. Recordamos que el 20 de diciembre recibió, o Dios le puso en su corazón orar por esto. Ahora es el mes de marzo, y el rey lo notó que no era el mismo de siempre, no era esa persona jovial y bromista que siempre estaba conversando con el rey, ¿verdad? Su rostro lo delató, que había tristeza en su corazón, y posiblemente dentro de su mente tenía algo que decirle al rey y no sabía ni siquiera cómo comenzar. El rostro de Nehemías reflejaba lo que había en el corazón, y el rey se lo notó. Ahora no era una situación fácil para Nehemías, pues tener la cara de chucho o estar triste delante del rey lo hacía sospechoso. Recordamos que hablamos, ¿verdad?, de que la vida del rey confiaba en
el copero, ¿verdad? Y había esa fina relación de que no, la confianza de que no lo iba a traicionar, pero cuando se mira nervioso, cuando se mira triste, o sea, también se mira sospechoso. Pero el rey posiblemente a través del Espíritu Santo pudo darse cuenta que no era sospecha de hacer mal, de hacerle daño, sino de preocupación. Entendió que era un problema del corazón, de tristeza. Dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Por qué para siempre vive el rey? Porque está deseándole su bienestar y su salud. Le está diciendo, no deseo nada malo para el rey, ¿verdad? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo estar contento, verdad? Si la patria de mis padres está en ruinas, como dije, sus padres, el sepulcro de sus padres estaba allá, pero él posiblemente había sido llevado cautivo a muy temprana edad, o nació en cautiverio y sus padres fueron llevados a sepultar a Jerusalén. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Dese cuenta, Dios está obrando y trabajando en el mismo momento. Dice, ¿qué cosa pides? Este es el momento por el que Nehemías había estado orando por 3 meses, por la oportunidad de exponerle al rey su necesidad, su petición. No duda que él, corazón se le empezó a acelerar y el pulso se le empezó a elevar a causa de esta pregunta. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, Nehemías llegó a uno de esos momentos críticos en la vida en la que debes de asegurarte de hablar lo correcto. No te puedes equivocar, esta es la oportunidad de tu vida. Y reconociendo qué importante era este momento, dice, oró al Dios del cielo. Y no crea que hizo una oración de 20 minutos. Por eso es que nosotros tenemos que orar en secreto. Por 3 meses él oró en secreto, para que cuando viniera la oportunidad ya las cosas se dieran. Posiblemente en su mente hizo una pequeña oración, Señor, ayúdame. En realidad la Biblia no documenta cuál fue su oración, pero no duda que fue una oración corta, una oración pequeña. No podía expandirse como en el capítulo 1 que empezó a orar aún por los pecados de la nación. Aquí era solamente unas breves palabras en el pensamiento. Dice, oré al Dios del cielo. Hizo una pausa pequeña y posiblemente el rey ni siquiera notó lo que había hecho, pero el Dios del cielo sí notó que en su corazón él estaba orando. Ahora, una de esas oraciones que hacemos cuando somos tomados por sorpresa, ¿verdad? Cuando vamos manejando y miramos que tenemos el alto enfrente de nosotros y frenamos y al mismo tiempo damos una oración rápida, Señor, líbrame, ayúdame, en fin, ¿verdad? Le clamamos al Señor y cuando abres los ojos te das cuenta que el Señor te libró, ¿verdad? Que gracias a Dios no venía ningún carro y pudiste pasarte la calle bien, gracias a Dios. Ahora, muchas oraciones las hablamos, ¿verdad? Y expandemos en ellas, pero hay el momento para hacerlo en nuestra privacidad y hay el momento para orar al Dios del cielo, ¿verdad? Hay oraciones que abundamos y abundamos y abundamos y hay otras oraciones que al grano, ¿verdad? Necesitamos que decirle al Señor ahorita cuál es nuestra necesidad. Pero aquí está la oportunidad, se ofrece una oración en silencio y el rey hizo la pregunta esperada, ¿qué cosa pides? La puerta se abrió para Nehemías y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Esta es mi petición, mi deseo, por esto estuvo orando al Señor, Dios, ayúdame, y afligió su corazón delante de la presencia del Señor, y aquí está pidiendo rápidamente, ¿verdad?, lo correcto, envíame a la ciudad de Judá
para que la reconstruya, para que la reedifique, gloria al Señor. Y posiblemente el Señor estaba buscando a alguien con esa pasión, que sintiera en su corazón el deseo de decir, yo quiero ir a reconstruir la ciudad. Porque obviamente pues todos estaban en la comodidad ahí en Babilonia o en Persia, ¿verdad?, donde se encontraba la mayoría de los judíos, sin desear regresar a su tierra, y lo puso en este hombre que también tenía la oportunidad de acercarse al rey, porque si la ponía en un hombre común, muy difícil que pudiera llevar su petición al rey. Dios aparta y escoge a sus instrumentos. No duda que el Señor lo puso en ese lugar para este preciso momento, gloria al Señor, como el Señor te tiene a ti para estos tiempos también, gloria al Señor. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y en realidad aquí no nos da el tiempo, pero se voló la barda. Nehemías estuvo allá en Jerusalén por 12 años. Vamos a mirar esos detalles más adelante en la historia. Ahora, Dios contestó su oración. El rey hizo un decreto. Este decreto se escribió marzo 14, año 445 antes de Cristo. Y este decreto que él escribió se lo entregó a Nehemías, en el cual le autorizaba de ir a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad y la ciudad. Y no solamente le dio el decreto de regresar a reconstruir la ciudad, sino que también le dio el poder y la autoridad. Lo hizo gobernador para poder ir y gobernar sobre Judá y tener la autoridad de tomar estas grandes decisiones. Ahora, esta fecha, este decreto, es importantísimo en lo que se refiere a la historia bíblica o en sí a la historia de toda la humanidad. Esta profecía es el evento más importante del mundo. Sería predicho de esta fecha en adelante el nacimiento de, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, el día en que el Mesías sería proclamado. Ahora, esta fecha se le dio a Daniel en el año 93, ¿verdad? Mientras Daniel se encontraba en Babilonia y Belsasar era todavía el rey. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9, verso 25, dice así, ponga atención. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel lo predijo 93 años antes de que Artajerjes diera la orden en el año 446 antes de Cristo, y está diciendo, del momento en que se dé la orden para reconstruir de nuevo la plaza y los muros en Jerusalén, empieza a contar el reloj. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Por 7 son 483 años. Estos 483 años son años babilónicos que se cuentan en 360 días de acuerdo al calendario babilónico. Pero si lo ponemos en la computadora, en el calendario juliano, la fecha da los 483 años a abril 6, 32 años después de Cristo, en el momento que nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén en el día de las Palmas, en el día de Ramos, y
la gente comienza a proclamarlo rey. Dice, Hosana, Hosana al hijo de David. Y recordamos que los apóstoles tratan de callar a la gente y le dicen, maestro, dile a la gente que se calle, te están proclamando rey. Y el Señor le dice, si estos no hablan, las piedras van a hablar. Ya en ese momento el Señor no ocultó su identidad, declaró abiertamente que Él era el Mesías, y eso ocurrió exactamente los 483 años de que Artajerjes dio ese decreto de que Nehemías podía ir y comenzar a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahora ahí en Zacarías también él profetizó de este evento, capítulo 9, verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese día, en la entrada triunfal, abril 6 del año 32, entró nuestro Señor Jesucristo por las puertas de Jerusalén y la gente lo proclamó rey. Y así se cumplió al pie de la letra la profecía que habló Daniel. Ahora, una fecha importantísima para el mundo entero, pero también Daniel agregó en su profecía en el capítulo 9, verso 26, el que sigue, después de las 62 semanas y 7, que son 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán 2 devastaciones. Esta es la última semana de nuestro Señor Jesucristo, entraría, pero agrega también Daniel que después de proclamarlo rey le quitarían la vida al Mesías, y así fue, ¿verdad? El Salmo 33 habla de su muerte, cómo él moriría, ¿verdad? Muerte de cruz, Salmo 18, y también Salmo 53, que nos habla de este varón que sería desechado, ¿verdad? Los suyos vino y no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. También el capítulo 53 de Isaías nos dice que Él murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿verdad? En su muerte Él hizo grandes cosas por nosotros, y lo más importante, dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Pero eso no quedó ahí, porque al tercer día se levantó y se sentó a la diestra del Padre, y ahí está intercediendo por nosotros, y su programa sigue, gloria al Señor, porque ese mismo que los apóstoles pudieron verlo irse al cielo, también regresará y reinará en esta tierra, gloria al Señor. Dice el verso 7, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Eso en sí, ¿verdad? Dios es el que está en control. El rey obedece
al Dios de los cielos, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Él es el que pone reyes y quita reyes, y Él es el que está detrás de todo programa. No duda que puso la gracia en Nehemías para que el rey le concediera todo lo que pidió. O sea, ya lo más difícil lo había hecho, ahora agrega y comienza a pedir más, gloria al Señor, la seguridad y las finanzas que también necesitaba, gloria al Señor. Una gran victoria para Nehemías, gloria al Señor. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Aquí, ¿verdad? Armado con sus cartas, llegó con los gobernadores del otro lado del río, que no duda que tenía que pasar por esa ciudad para poder llegar a Jerusalén. Llevaba los permisos necesarios. Recordamos que este viaje duró aproximadamente 4 meses para llegar de Persia o de Babilonia a Jerusalén. Ese era el tiempo que duraba, y era un camino peligrosísimo porque había ladrones. Por eso lleva gente que el rey envió con él para resguardarlo hasta llegar a aquel lugar, y presentó sus cartas para proseguir a llegar a la ciudad de Jerusalén. Pero oyendo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. No les cayó bien. Esto es casi una fórmula, ¿verdad? Cada vez que los hijos de Dios recibimos una victoria, que subimos a la cima, como decimos espiritualmente, delante del Señor en una experiencia espiritual, déjame decirte que el enemigo está abajo para tratar de robarte la bendición. Aquí, después de esta gran victoria, después de este gran logro de Nehemías, el enemigo, al llegar precisamente a cruzar el río, ahí están los enemigos de Dios, ¿verdad? Buscando dañar al pueblo de Dios. No le cayó en gracia la visita de este personaje. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, entendemos el cansancio, ¿verdad?, del camino. Se dio 3 días para ajustarse con el horario, ¿verdad?, el cambio de horario, gloria al Señor. Y después de 3 días, dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Hizo un viaje de noche para no darle a saber a la gente sus planes o sus propósitos. En esto tenemos que ser más privados, ¿verdad? Muchas veces nosotros se nos hace fácil contarle a la gente todo lo que hacemos en nuestra vida, y tenemos que ser menos transparentes, ¿verdad? En este caso, él tenía que hacer las cosas secretamente. Está haciendo una evaluación. No le ha revelado ni siquiera a los ancianos cuál es su plan, qué es lo que él desea hacer ahí en Jerusalén. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Para localizarnos y saber dónde es que estaba Nehemías, ¿verdad?, cuáles fueron las puertas, necesita un mapa, gloria al Señor, y búsquese un mapa la Biblia trae mapas, gloria al Señor, y en algunas puede usted encontrar dónde estaban las puertas en Jerusalén. Ahora, dice, frente a la fuente del dragón, en ese tiempo, ¿verdad?, y todavía existe, porque esta fuente desembocaba a el estanque de Siloé, ¿verdad? Y esta fuente era un poco curiosa, o sigue siendo, ¿verdad?, porque en ocasiones avienta muchísima agua y de repente solamente un hilito de agua, y otra vez vuelve a aventar borbollones de agua, y otra vez el agua baja en un hilito pequeño. Le llamaron
fuente del dragón porque ahí hay un mito, ¿verdad? O una historia que aún los árabes cuentan hasta este tiempo, porque se le llama la puerta del dragón, o la fuente del dragón, perdón, porque creían que ahí había un dragón y de su boca salía el agua. Cuando el dragón estaba despierto, el agua corría. Y cuando estaba, perdón, al revés, cuando estaba dormido el agua fluía porque no se la tomaba, y cuando estaba despierto se tomaba el agua y el agua caía en un chorrito. Y sigue siendo una historia hasta este tiempo. Cuando usted visite, procure ir al estanque de Siloé para que pueda poner todas estas cosas en la historia, gloria al Señor. Fue en ese lugar donde él fue a evaluar los muros, y en realidad ahí era posiblemente donde había más grande devastación porque está cerca del templo también. Dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del río, ¿verdad? Este es el estanque de Betesda. Pero no había lugar por donde pasaba la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche por el torrente y observé había lugar por donde pasar el caballo. Observé el muro, perdón, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Todo fue en privado, gloria al Señor. Aquí miramos que fue por el torrente de Cedrón, por ese lugar también donde quemaban el valle, también bajaba un valle donde quemaban la basura. Ahorita se me espumó, pero era el torrente de Cedrón donde él subió, pero no pudo pasar porque los escombros no se lo permitieron y él iba a caballo. Y iban solamente 2 o 3 personas con él, y no había hablado el propósito. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio, ¿verdad? Él sabía que la causa del oprobio de los de Jerusalén era causa de los enemigos que venían a hostigarlos, a burlarse de ellos y posiblemente hasta cobrarles impuestos dobles, ¿verdad? Por abusivos, simple y sencillamente, porque no había protección y ellos no tenían la capacidad para defenderse. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Imagínense, les cuenta su testimonio. Les dice cómo fue que Dios obró y todos se animaron. Nos ayuda a escuchar los milagros que Dios sigue haciendo en medio nuestro. Recordamos que Zorobabel y Josué fueron enviados para reconstruir el templo y así lo hicieron. Después Esdras vino a restaurar la adoración espiritual y el avivamiento por la palabra del Señor y por los estatutos de Dios. Ahora Dios levanta a Nehemías para restaurar los muros de la ciudad y la plaza y todas las cosas que estaban destruidas. Habían pasado 93 años y todavía todo esto se encontraba en ruinas. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Estos son los personajes que se van a oponer a la reconstrucción de los muros y a toda la obra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reacciona? Nehemías, una vez más, con oración. Dice, oremos al Dios del cielo y Él nos va a ayudar, gloria al Señor.
Dios permitió que el rey me enviara, Él nos va a prosperar, dice el verso 20. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Les cayó la boca, ¿verdad? Les dice, ustedes no son judíos, no tienen parte en este lugar, nada les interesa de lo que nosotros vayamos a hacer aquí, así es que regrésense por donde vinieron. Este asunto, Dios está en control y Él nos va a ayudar. Tenían la certeza, ¿verdad? Hasta aquí Nehemías había visto la mano de Dios, vio cómo Dios estaba dispuesto, le abrió puertas y lo que sigue, la victoria le pertenece al Señor. Ahora, estos enemigos no crea que se desaparecen, los vamos a ver en el capítulo 4, haciéndole de nuevo la guerra a los hijos de Dios. Ahora el capítulo 3 lleva por título reparto del trabajo de reedificación. En sí este capítulo solamente nos da los detalles de cómo Nehemías asignó a las diferentes familias en grupo, les dio su tarea de qué metro a qué metro les iba a tocar a ellos reedificar. A los sacerdotes de tal lugar, a tal lugar les toca reedificar, posiblemente en la parte de pared que daba para donde estaba el templo, eso le tocaba a los sacerdotes, y a la siguiente familia y a la siguiente familia. La estrategia de Nehemías era levantar el muro, no en hilera, pedazo por pedazo, no, todo el muro al mismo tiempo. Y no duda que esta estrategia se la dio el Señor. Así es que cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo 3, habla solamente de la división de cada porción que le tocó a cada familia reedificar, ¿verdad? Una estrategia nueva. Oremos para ser despedidos y no se pierda el capítulo 4. Padre que estás en gloria, precioso Dios. Venimos delante del trono de tu gracia, Señor, buscando tu auxilio, tu ayuda y tu oportuno socorro, Señor. Hemos visto tu mano poderosa obrar en nuestra vida, así como la hemos visto también obrar en la vida de Nehemías. Señor, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor, así como estuviste dispuesto a ayudarlo a él, estás dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros. Pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, también para levantarnos y hacer tu obra, Señor mío y Dios mío. Mira al que está triste, afligido, enlutado, necesitado. Súplele para sus necesidades, sean físicas, sean materiales, sean emocionales. Señor, seguimos declarando que tú tienes los recursos. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.